que Él vive. Si Cristo te hizo libre, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Si Cristo te hizo libre, alábale que Él vive. Si Cristo te hizo libre, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciando la mañana su misericordia. Aleluya. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciando la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciando la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive. Pero ¿quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que bautiza? Cristo es quien bautiza. Dime quién es el que viene. Cristo es el que viene. Si Cristo vive, a su nombre gloria. Si Cristo vive, a su nombre gloria. Dios tiene a todo el mundo. En sus manos tiene a todo el mundo. Aleluya. Te adoramos, Señor. En sus manos tiene a todos. En sus manos te tiene a ti y a mí. Aleluya. Tiene a ti y a mí. En sus manos te tiene a ti y a mí. En sus manos tiene a todos. En sus manos Dios tiene a todo el mundo. Oh, Dios, Señor. Oh, tú tienes todo el mundo. Todo el mundo. En sus manos tiene a todo. En sus manos te tiene a ti y a mí. Te tiene a ti y a mí. Aleluya. Tiene a ti y a mí. En sus manos tiene a todos. En sus manos. Y hasta el cielo se oye. Señor, aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. ¿Cuántos queremos escuchar la palabra de Dios? Amén. La palabra de Dios viene para redarguir, para exhortar, pero también viene para consolar. Amén. Les pido por favor que abran sus Biblias en Hechos capítulo 7. Vamos a estar leyendo una historia muy conocida, la cual ustedes conocen. Hechos capítulo 7. Gloria al Señor. Hechos capítulo 7, del verso 54, vamos a leer al 60, y también leemos del capítulo 8, del verso 1 al 3. Hechos capítulo 7, 54. Adelante el Evangelio de San Juan, se encuentra el libro de los Hechos. ¿Todos lo tenemos? Amén, gloria a Dios. Yo lo leo y usted sígalo con su vista, por favor. Hechos capítulo 7, 54 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia decimos: amén. Vosotros que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Capítulo 8, verso 1 al 3.
y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Señor Dios Todopoderoso, hemos leído esta preciosa porción de tu palabra. Queremos escuchar tu voz, Señor, porque conocemos y sabemos, Padre, que tu palabra, tu voz instruye, tu voz forma, Dios mío. Y en esta noche queremos escucharte hablarnos, que la porción que usted tiene para nosotros, que la palabra que usted tiene para nosotros, Señor, nos consuele, nos redima, nos limpie, nos santifique, nos purifique, que esta palabra haga el efecto por el cual haya sido enviado, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir esta bendita palabra, Señor eterno, y que por sobre todas las cosas podamos ponerlo con obra. Háblanos, Señor, que necesitamos escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, que necesitamos escuchar tu voz. De día, de noche, de madrugada, tu palabra nos hace falta. Tu palabra es lo que necesitamos, Señor. Y esta noche queremos escuchar, Señor, su voz, hablar a nuestras vidas, ministrarnos, tocarnos y prepararnos, Señor, para lo que venga. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de tomar su asiento, por favor. En esta noche voy a estar predicando bajo el tema: sin persecución no hay avivamiento. Sin persecución no hay avivamiento. El 25 de noviembre del 2019, hace un año exactamente, en la ciudad de Bremen, Alemania, un pastor cristiano fue despedido, fue desterrado de su cargo como pastor por su misma iglesia. Fue a juicio, lo llevaron a juicio por unas palabras que él dijo durante una predicación. Y las palabras que este predicador, que este pastor dijo fueron las siguientes: los homosexuales, el grupo de los LGBT, que hoy le agregaron la Q, andan por las calles promoviéndose y enseñándose, dijo este pastor, y estos hombres van en contra de la ley de Dios. Y este movimiento es un movimiento anti Dios y es un movimiento demoníaco. Tales palabras fueron suficientes para que lo llevaran a juicio, y en juicio le ganaron una demanda de 8 millones de euros, deuda que él tiene que pagar, y también lo que ganó fue que lo destituyeron de su cargo como pastor por estas palabras. Y no me sorprende en sí el hecho de que este pastor sea perseguido o que este pastor haya sido destituido de su cargo. Lo que a mí me sorprende y lo que a mí me da que pensar es la actitud del concilio, la actitud de la iglesia hacia el pastor. En vez de apoyarlo, en vez de ayudarlo, en vez de el concilio darle la cobertura que este pastor necesitaba, lo que hicieron fue decirle: bueno, cometiste un error, ahora te sacamos del concilio, estás fuera, no tienes nuestra cobertura más. Y lo que hizo también este concilio fue pedir perdón a este grupo de personas que se sintieron ofendidos por las palabras de este pastor. Para nosotros como cristianos es fácil entender y decir: yo estoy de acuerdo con esas expresiones, porque las palabras que dio este pastor son expresiones bíblicas y son expresiones morales con las cuales nosotros estamos de acuerdo. Lo que ellos practican, lo que ellos hacen es antibíblico, es antidios, es antihumano, es antimoral y es demoníaco. Y nosotros lo creemos así. Pero para esta gente no fue así. Demandaron al pastor y ganaron esa demanda. Hoy este pastor está fuera de su cargo, sin cobertura del concilio, y se encuentra absolutamente solo, humanamente. Porque sabemos que nuestro Dios está con él. Porque con los hombres que se comprometen a predicar la verdad, a hablar la verdad, yo le aseguro, el Señor está con ellos. Después de este acontecimiento, después de todo esto que hemos estado viendo, hermanos, yo le aseguro algo:
la persecución contra la iglesia es algo que se ve venir a pasos agigantados. Eso es algo que nosotros podemos respirarlo, eso es algo que nosotros podemos palparlo, a simple vista podemos verlo. Y la persecución de la iglesia no es algo que está hoy en día apenas en su apogeo, que va a comenzar, es algo que viene dándose desde los primeros siglos. Leíamos la porción de la escritura donde comenzó la primer persecución a manos del hombre que después se convertiría en el predicador más imponente del libro de los Hechos, llamado Saulo de Tarso. Este hombre, dice la Biblia, que iba casa por casa, o sea que tenía una tarea grande y era detalloso a la hora de hacer la persecución. Casa por casa, arrastraba a mujeres y a hombres y los metía a la cárcel, dice la palabra del Señor. A la iglesia, a los discípulos de Cristo, cuando Cristo murió, les dijo: esperen la promesa, no se vayan de Jerusalén. Esa era una palabra que el Señor le había dicho a la iglesia: no huyan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. Esperaron la promesa, recibieron el Espíritu Santo y comenzaron ellos a hablar nuevas lenguas, dice la palabra del Señor. Pero había un defecto en esta iglesia, que era una iglesia poderosa, que era una iglesia fervorosa en el Espíritu. Había un solo defecto en ella, y era que era una iglesia que no tenía un celo misionero. Recibieron el Espíritu Santo, tenían los dones del Espíritu Santo, tenían los frutos del Espíritu Santo, pero no predicaban la palabra. Predicaban entre ellos mismos, en Jerusalén se mantenían. La palabra que se les dio: manténganse en Jerusalén mientras reciben la promesa. Cuando ya reciban la promesa del Espíritu Santo, entonces sí, salgan. Pero ellos estaban muy acomodados, ellos estaban muy campantes en Jerusalén y gozando de la maravilla del Espíritu Santo, pero no habían salido. ¿Qué tuvo que utilizar Dios para mover a esta iglesia y para poder esparcirlos? La persecución. El primer mártir de la iglesia fue este diácono llamado Esteban. La Biblia dice: un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Este era un hombre, hermanos, poderoso. La iglesia de los primeros siglos, la iglesia primitiva, era una iglesia realmente impresionante. Imagínense que la iglesia de los Hechos tenía los mejores predicadores de la época. ¿Quién va a predicar el martes? El martes le toca predicar al apóstol Juan. Y el sábado, ¿quién predica? Oh, predica Esteban. Y el domingo, ¿quién predica? Predica el apóstol Pablo. Tenían pedazos de predicadores. Era una iglesia que estaba, hermano, ferviente en el Espíritu, y que eran hombres poderosos en el Señor que tenían, pero tenían un defecto: no obedecieron la palabra. Cuando reciban el Espíritu Santo pueden salir. No salieron. Ahí se quedaron cómodos, campantes, tranquilos. Cuando este hombre llamado Saulo comenzó a perseguir a la iglesia, vaya conmigo a Hechos capítulo 8, ahí mismo, verso 4. Use su Biblia, hermano. Use su Biblia, ábrala y búscalo. Hechos capítulo 8, verso 4 dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. ¿Quién cree usted que tuvo que provocar esta persecución contra la iglesia? Fue nuestro Señor. ¿Sabe que muchas veces nosotros necesitamos cierta persecución para, como decimos nosotros, para ponernos las pilas? Cuando nadie nos va persiguiendo a nosotros, vamos por un camino tranquilos caminando, nadie nos viene siguiendo, vamos a un paso normal. Pero cuando vemos que un perro se nos pega detrás, hermano, parecemos bala nosotros, porque a veces es necesario eso. Y sabe que después de que nació la iglesia, en el libro de los Hechos comenzó el crecimiento de la iglesia. Comenzaron a predicar, comenzaron a evangelizar, comenzaron a ganar almas, almas por aquí, almas por allá, almas por el otro lado, y la iglesia comenzaba a crecer grandemente. Pero una de las persecuciones más grandes que comenzó fue en el año 64, con un emperador endemoniado llamado Nerón. En el año 64 comenzó la persecución a los cristianos
porque incendiaron la ciudad de Roma, según los historiadores. Incendiaron la ciudad de Roma, incendiaron la ciudad, que después los historiadores decían que mismo Nerón había incendiado la ciudad, y como no sabía a quién echarle la culpa, había un pequeño grupito de personas que comenzaba a levantarse y dijo: bueno, hay alguien a quien yo puedo echarle la culpa de esto que acaba de pasar. Los cristianos, a ellos le voy a echar la culpa. Le echó la culpa a los cristianos, y ahí todo el mundo volteó a ver a los cristianos como la plaga, como lo más vil, como lo más despreciado. Comenzaron a ver a los cristianos como algo totalmente diferente. Y sabe que cuando comenzó la persecución ahí en el incendio del 64, dicen los historiadores de que a los cristianos los colgaban en los patios de Roma y los incendiaban vivos. Por eso es que los historiadores dicen parecían antorchas humanas. Y esto era lo que nuestros hermanos, lo que los primeros cristianos tuvieron que sufrir por amor al evangelio, por amor a la palabra de Dios. Después se levantaron hombres más endemoniados que persiguieron más a la iglesia. Se levantó Domiciano, se levantó Trajano, se levantó Decio Severo, se levantó Nerón. Se levantaron tantos hombres, hermanos, para tratar de opacar la obra que Dios venía levantando en esa iglesia. Pero sabe que hasta el día de hoy nosotros descansamos en una promesa que el Señor le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En pocas palabras, se levanta el infierno, se levanta el diablo, se levante Nerón, se levante Domiciano, la iglesia sigue en pie. Esa es una promesa, hermano, que nosotros seguimos manteniendo, y nosotros creemos en esa promesa. El enemigo se levanta. Se levantó contra nuestros primeros hermanos, se levantó contra los primeros cristianos. Por eso es que yo no creo que nosotros, así como estamos, de campantes, de felices, de acomodados, yo no creo que así nos vayamos a ir al cielo. ¿Con qué cara yo me voy a presentar delante de Esteban y Esteban me va a preguntar: ¿y cómo te fue allá abajo? Bueno, pues todo tranquilo. Tenía un carro, me metí a la iglesia, ahí en la iglesia había aire acondicionado y todo tranquilo. Me va a decir Esteban: pero tú no sufriste nada. ¿Qué evangelio tú vivías? Me va a decir Esteban. Saulo me va a decir: ¿a qué iglesia tú ibas? ¿Qué iglesia tú pertenecías? Por eso es que yo no creo que así como estamos nos vayamos a ir tan fácil y tan campante al cielo. Y yo sé que hablar muchas veces de persecución, hablar muchas veces de estas verdades, como que a la iglesia como que le incomoda, porque la gente hoy en día están acostumbrados y estamos acostumbrados a que por nuestros oídos se oigan cosas bonitas. En el 2019, Ronnie Chávez, siempre antes de comenzar un año, él escribe su carta profética, dice él, para el siguiente año. Está en internet todavía la carta profética que puso en el 2019 para el 2020. Y Ronnie Chávez puso en esa carta: viene un despertamiento para la iglesia, viene un empoderamiento para la iglesia, viene un avivamiento para la iglesia, viene abarcamiento de la iglesia. Yo no sé cuánta palabra usan ellos. Viene ensanchamiento para la iglesia, y lo único que hemos ensanchado en estos días es nuestro cuerpo. En esta pandemia es lo único que hemos ensanchado, nuestro cuerpo. Lo único que nos trajo la pandemia. Nunca en las profecías de Ronnie Chávez jamás se vio algo como lo de la pandemia. Los predicadores, los apóstoles, los profetas nunca dijeron: viene una pandemia. ¿O usted escuchó algún predicador diciendo: yo veo en el 2020 a todos enmascarados? Nadie lo dijo. Absolutamente nadie lo dijo. Y por eso es que a la iglesia como que le incomoda, como que le causa una sensación como que: ay, el hermano Pablo va a hablar de persecución, eso me trauma. ¿Sabía que para la iglesia escuchar de persecución no debería ser motivo de preocupación? Para la iglesia escuchar de hablar de escatología no debe ser de miedo.
Cuando a usted le hablen de escatología, no debe causarle miedo. ¿Sabe por qué? Porque la escatología, los juicios, lo que viene, no es para la iglesia. La iglesia va a escapar de todo eso. ¿Sabe cómo debería sentirse la iglesia cuando escucha lo que viene? Debería sentirse gozosa, debería sentirse alegre, porque sabemos que nuestro rey viene pronto y pronto nos vendrá a rescatar y pronto nos vendrá a sacar de esta tierra en la que vivimos. Las mismas persecuciones que pasaron en los primeros siglos, en el siglo II, hubo una niña que se llamó Blandina. La niña mártir se le conoce. Esta niña llamada Blandina, se dice que era una niña que la atormentaron de una y mil maneras. En una silla, así como esa que usted está sentado, pero la sentaron en una silla de hierro. En una silla de hierro, y le prendieron fuego debajo, y cada vez que le metían más leña, esa silla se le iba pegando a la piel y se le iba pegando a la ropa. Después la metieron en un lugar donde había toros salvajes, y ahí esos toros la cornearon, y de ahí vieron que terminó viva todavía y terminaron degollándola. Pero esta niña, una niña, hermano, de tan solo 8 o 10 años, mientras estaba colgada, porque también la colgaron de sus manitas, mientras ella estaba ahí colgada, se le conoce a la historia como los mártires de León. Le decía a los hermanos de León: no desistan, no nieguen al Señor. Una niña aconsejando a adultos como usted y como yo: no nieguen al Señor, no se avergüencen de su Señor, no nieguen a nuestro Señor. Estamos a punto de ver la gloria del Padre, les decía. Esas fueron las semillas que sembraron el evangelio. Hoy lo que nosotros tenemos es pura cosecha, lo más fácil tenemos nosotros. Y por no contarle tantas historias de tantos mártires, de tantos hombres que dieron su vida por amor al evangelio. ¿Sabía usted que esta palabra que usted tiene, esta Biblia que usted tiene, ha costado sangre y martirio de hombres y de mujeres para que nosotros la tengamos hoy en día? En muchos lugares en el oriente no se puede dar el lujo de que nosotros nos damos aquí de tener 3 Biblias, 4 Biblias de estudio, 4 Biblias pastorales, 4 Biblias con comentarios bíblicos. No se pueden dar ese lujo ahí por pedacitos de Biblia. Hoy me prestas tú el Evangelio de San Juan, mañana yo te presto Juan 3:16, mañana tú me prestas una partecita de Apocalipsis. Así es la vida en otros países. Ese es el evangelio en otros países. Eso es lo que la iglesia sufre en otros países, hermano. En el 64 comenzó la persecución para los cristianos. Ahí arrancó. Hasta el 313, cuando se dio el edicto de tolerancia realizado por Constantino, ahí el cristianismo vino a cambiar totalmente. Del 313 para atrás, todo el cristianismo era genuino, era verdadero y era auténtico. Porque si usted decía que era cristiano, inmediatamente usted estaba firmando su sentencia de muerte. Antes de Constantino, no cualquiera se decía cristiano. No cualquiera decía: yo soy cristiano, aquí estoy, entiérrenme, aquí estoy, cuélguenme. Nadie lo hacía. Pero del 313 para acá, cuando Constantino firmó el edicto de tolerancia, ahí, hermano, cualquiera decía ser cristiano. ¿Por qué? Porque los mismos clérigos gozaban de privilegios. Las tierras que le quitaban a los brujos, la tierra que le quitaban a las personas pobres, venían y se los daban a un cristiano. Cualquiera decía: yo soy cristiano. A los cristianos les daban préstamos, a los cristianos les daban beneficios, a los cristianos les regalaban terrenos, a los cristianos ya no los perseguían. ¿Quién no va a querer ser cristiano así? Por eso es que del 313 para adelante hemos visto la calidad de cristiano que tenemos hoy en día. Ya no hay cristiano por convicción, hoy hay cristiano por conveniencia. Si Dios me da, yo le sirvo. Si Dios no me da, yo no le sirvo. Ese es el cristianismo que vino después del 313. Un cristianismo falso, un cristianismo por conveniencia y un cristianismo que ya no es de llevar la cruz, que ya no es de llevar sacrificio, solamente es: si Dios me da, yo le doy.
Ese es el cristianismo que se creó. Un cristianismo, hermano, que totalmente diferente al de los primeros siglos. Y usted me puede decir, hermano Pablo, pero usted me está hablando de historia, usted me está hablando de cosas que pasaron hace años. Hermano, abra los ojos y mire nuestros países cómo están. Nosotros estamos cómodos aquí. Observe las historias, mire las historias en México, en Colombia. En Colombia los niños cristianos los obligan a meterse al crimen organizado. Niños de 5 años, de 8 años con armas de alto calibre. ¿Por qué? Por ser cristianos. El otro lado del mundo no, en Colombia, en México, en las zonas rurales, nuestros campesinos están siendo despojados de sus tierras. ¿Por qué? ¿Porque han hecho algo malo? No, por ser cristianos. Los están expulsando de sus pueblos. No los están expulsando de pueblos donde ellos no son. Ahí nacieron, ahí se crecieron, pero inmediatamente se convirtieron al cristianismo fuera del pueblo. Ya no hay más permiso para sembrar, ya no hay más permiso para cultivar, ya no hay más permiso para tener ganado. No eres nadie. Y yo le pregunto, ¿usted sufre todo eso aquí en Estados Unidos? ¿Su fe es retada como es la fe de nuestros hermanos allá en el otro lado o en nuestros países? ¿Su fe es retada así? ¿Usted piensa que así como estamos, tan fácil y tan campante, nos vamos a ir al cielo habiendo miles de mártires hoy en día? ¿Usted piensa que tan tranquilo nos vamos a ir? Ciertamente, la gran tribulación no nos va a tocar a la iglesia, pero los dolores de parto nos están tocando. Y si usted no se ha dado cuenta que ya estamos, hermano, necesita abrir sus ojos. Cuando entrevistaban a estos hombres en los primeros siglos, les preguntaban y les decían: ¿por qué persiguen a estos hombres si son hombres de bien, no hacen nada? Ellos decían, y un punto muy importante que usted va a darse cuenta hoy, ellos simplemente decían: no nos hacen ningún mal, no nos causan ningún mal a nosotros, simple y sencillamente nos cae mal y odiamos que sean diferentes. Y es que hay algo, hermano, que nosotros tenemos que hacer en el mundo, y es que tenemos que ser diferentes a ellos. Ya no hablamos como ellos hablan, ya no nos comportamos como ellos se comportan, ya no celebramos lo que ellos celebran, ya no vamos por el rumbo que ellos van. Por eso perseguían a los primeros cristianos, los perseguían porque eran diferentes. Hoy en día este movimiento LGBT, lesbianas, transexuales y todo este movimiento se ha levantado y de una manera sigilosa se ha metido dentro de la sociedad, de tal manera que hace algunos días, algunos meses, en Argentina, un hombre que es doctor se negó a practicar un aborto, y le dieron 1 año y 2 meses de cárcel. Tiene que pagar una multa de miles de dólares y aparte de eso no tiene derecho a ejercer su doctorado, no tiene derecho a ejercer lo que él ha estudiado durante 1 año y 4 meses. ¿Por qué? Simple y sencillamente por no querer hacer un aborto. Y esto no es solamente un caso, estos son cientos de casos que suceden cada día en nuestros países, no del otro lado del mundo, en nuestros países. Y usted me puede decir: pero yo no soy doctor, a mí no me afecta en nada. Tiene que abrir los ojos y ver ese espíritu de odio que se está levantando contra la iglesia. ¿Sabe qué es lo que dice este movimiento? Hay un grupo que nos es de estorbo a nosotros. Hay un grupo que nos es de fastidio a nosotros para poder arrasar con las escuelas y meter nuestra ideología a las escuelas, meter nuestra ideología a las iglesias, meter nuestra ideología en los centros comerciales. Hay una pequeña minoría que nos es de estorbo, llamado iglesia. Y no vamos a descansar, dicen ellos, hasta derrotar a este pequeño grupo. Pero ¿sabe algo? Insisto en esto, nosotros tenemos una promesa. Si Nerón no nos pudo destruir, si Diocleciano no nos pudo destruir, si Nerón no nos pudo destruir, si Decio Severo no nos pudo destruir,
Nadie puede destruir a la iglesia. Cuando la iglesia va a desaparecer no es porque alguien vino y fulminó a la iglesia, no. Cuando la iglesia desaparezca es porque nos hemos ido con nuestro Señor, es porque nos hemos ido con nuestro Salvador. Es ahí cuando la iglesia va a desaparecer, no cuando el hombre lo diga. Nosotros somos un estorbo para los planes del nuevo orden mundial, sépalo. Somos un estorbo para ellos. Somos un estorbo para las ideologías. Este pastor que expulsaron en Bremen, Alemania, este pastor dijo: yo no tengo que decir nada contra este grupo, yo no tengo que decir nada contra ellos. Estoy pasando un momento difícil con mi familia, solamente puedo decir algo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién de nosotros se atrevería a decir semejantes palabras sabiendo que te han expulsado de un concilio, sabiendo que tienes que pagar una deuda de 8 millones de euros y sabiendo que ya no tienes más tu puesto como pastor? ¿Quién de nosotros se atrevería a decir esas palabras? Nuestra fe no ha sido retada como es retada la fe de ellos. En el Medio Oriente, en la China, en el norte de Corea, hermanos, allí el cristianismo es prohibido totalmente. Hace unos días yo hablaba con una pastora y esta pastora me decía: hermano Pablo, yo creo que la iglesia debería irse preparando por si nos toca regresar a las cuevas y a las catacumbas. Yo me quedé pensando por un momento y yo dije: eso es cierto. Sin querer, unos meses nos ingresaron a nuestras casas, sin querer unos días estuvimos en nuestra casa, y hoy que tenemos la oportunidad de congregarnos, muchos no lo hemos hecho. Aproveche ahorita que es permitido congregarse todavía, así en bastantes personas, aprovéchelo. Y si usted no está acostumbrado a leer su Biblia en su casa, si usted tiene que venir a la iglesia para leer su Biblia, si usted tiene que venir a la iglesia para orar, y si usted tiene que venir a la iglesia para orar, usted debería de ir buscando la manera de comenzar a hacerlo en su casa. No tiene que acostumbrarse a venir y ser cristiano en el templo. Ser cristiano es aquí, ser cristiano en la casa también. Si ora aquí, así como ora aquí, así levántese en su casa a orar. No necesita venir aquí al templo. Es bonito, es hermoso. Sí, pero en la casa también se puede hacer. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: es necesario que con muchas tribulaciones lleguemos al cielo. Y la iglesia no es la excepción. Con muchas tribulaciones nosotros llegaremos al cielo. ¿Sabe que cuando es una carrera, el apóstol Pablo siempre compara el cristianismo, la vida del cristiano, con una carrera? En una carrera, la última ronda, no importa usted cómo la termine, pero usted tiene que terminarla. No importa usted cómo la acabe, si de rodillas, si gateando, o arrastrándose, o llorando, o quejándose, como sea, pero usted termine la carrera. Termine la carrera, porque ya falta muy poco para terminar esta carrera. Hermano, gócese en la palabra, deleítese en la palabra, porque va a haber el día que su Biblia ya no la va a tener en sus manos. Va a ser un delito cargar una Biblia. Hoy en día un arma cualquiera lo carga, no es delito cargar un arma. El día de mañana la Biblia va a ser un delito cargarla a usted. Hoy en día usted se puede dar el lujo, hermano, de decirle en la calle a quien usted se le dé la gana decirle: yo soy cristiano. El día de mañana va a tener que ser encubierta la manera en que usted va a ser cristiano. En los primeros siglos había algo que los cristianos hacían cuando, por eso es que es muy simbólico el pececito en el cristianismo, porque cuando una persona se encontraba con otro cristiano, para ver si esa persona era cristiano, este hombre con su pie hacía la seña de un pescadito, sin que la otra persona se diera cuenta. Si esta persona reaccionaba y decía: oh, está haciendo el pescadito, la otra persona también lo hacía con el pie. Ese decía: ese también es cristiano, y podían platicar. Pero si este hombre hacía el pescadito con el pie y el otro hombre no lo hacía, este decía: no es cristiano.
Era la manera de comunicarse los cristianos en ese entonces. No podían darse el lujo de decir: hey, yo soy cristiano. En las redes sociales, usted se ha dado cuenta que si usted hace un comentario ofensivo para este grupo del que yo le menciono, si usted hace un comentario ofensivo, inmediatamente Facebook lo bloquea, inmediatamente YouTube lo bloquea. Le mandan primero 2, 3 anuncios, le dicen: usted no puede decir este tipo de expresiones porque hieren la sensibilidad de ciertos usuarios, y tan. YouTube igual. Sin querer se van infiltrando y van silenciando a la iglesia. Usted ya no puede hablar abiertamente contra la homosexualidad, contra el lesbianismo. Ya no puede hacerlo. Las redes sociales lo bloquean, eliminan su mensaje y lo dejan a usted 15 días fuera de la red. Poco a poco este espíritu de odio se va levantando. Poco a poco este espíritu de persecución se va levantando. Y el día de mañana, cuando este espíritu de persecución esté en su apogeo, yo le pregunto a usted: ¿cómo va a estar usted en ese momento? ¿Cuál va a ser su reacción cuando vengan delante de usted y le digan: ¿eres cristiano? Sabiendo lo que va a venir después, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su contestación? ¿Vas a preferir vivir? ¿Vas a preferir seguir viviendo la vida o vas a preferir morir por la causa de Cristo? ¿Qué vas a preferir hacer? Hermanos, nuestra fe en Estados Unidos no es retada hoy en día. Tenemos una fe muy tranquila, muy suave, muy pasiva. Va a haber el día, va a llegar el día donde nuestra fe va a ser probada, y ahí sí, como dice el mexicano, va a ver de qué cuero salen más correas. Porque hoy en día, hermano, cualquiera se dice cristiano. Cualquiera es cristiano. Usted se encuentra personas en la calle que usted dice: bueno, ¿y este qué será? Cuando usted lo saluda y lo saluda: buenas tardes, Dios le bendiga si yo soy hermano, y no se ve como hermano. Hoy en día cualquiera es cristiano, cualquiera se dice ser cristiano. Pero va a llegar el día, hermano, donde usted, para decir yo soy cristiano, le van a temblar los pies. ¿Sabe que hay algo que yo le digo al Señor? Señor, yo no quiero ser como esos predicadores que llenan estadios de 100,000 personas, 50,000 personas. Yo quiero ser como ese hombre que no niega su fe. Yo no aspiro a ser como esos predicadores famosos, internacionales, reconocidos. Yo aspiro a ser como ese hombre que tal vez hoy en día no tuvo un alimento para darle a sus hijos, pero que está predicando el evangelio. Como esos cristianos deberíamos aspirar a ser, porque esos cristianos son los que a nosotros deberían de darnos ejemplos, y nos dan ejemplo. Hermanos, como iglesia es tiempo ya de dejar de quejarnos por cualquier cosa, amarrarnos los pantalones y prepararnos para lo que venga. Si lo que nos toque sufrir, lo poquito que nos toque padecer, pero enfrentémoslo con carácter. Señor, fundamenta mi fe. Señor, fortalece mi fe. Señor, aviva mi fe. Que el día de mañana, cuando mi fe sea aprobada, pueda yo ser hallado digno. Que el día de mañana, cuando comiencen a preguntarme: ¿eres cristiano?, con seguridad yo diga sí. Muchos de ustedes han escuchado la historia que hay detrás de ese himno: he decidido seguir a Cristo. Este misionero en la India tenía a su esposa y tenía a su hija. Los agarraron a los 3 en una aldea en la India y agarraron al Señor, y primero le dijeron: tienes la oportunidad de negar al Señor y dejamos irte a ti, dejamos ir a tu hija y dejamos ir a tu esposa. Simple y sencillamente lo que tienes que hacer es: niega al Señor. Él no tuvo palabras para contestar. Solamente contestó: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás y no vuelvo atrás. Y mataron a su esposa. Le dieron la segunda oportunidad, le dijeron: tienes una segunda oportunidad. Tienes a tu hija enfrente. Solamente niega al Señor y salvaremos a tu hija y te salvaremos a ti. No contestó otras palabras, solamente dijo: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No negó a su Señor. Y lo mataron a él también. Tiempo después,
esa semilla de esas 3 personas que murieron en esa aldea, esa semilla creció y germinó y toda la aldea se convirtió al cristianismo. Por esos mártires, por esos hombres que dan la vida por el evangelio. Ahora yo le pregunto a usted, ¿será usted capaz de contestar con esas mismas palabras cuando se encuentra en una situación similar? ¿Será usted capaz de contestar con esas mismas palabras? ¿O será capaz de decir, yo era cristiano, pero a partir de este momento ya no soy más? Hermanos, Pedro, un hombre tremendo en el Nuevo Testamento, cuando el Señor le dijo, tú me vas a negar 3 veces, el Señor le dijo, no, yo no. Puede negarte cualquier otro de ellos, pero yo, un discípulo tuyo, negarte a ti, no, yo no. Cuando cantó el gallo 3 veces, él se acordó de las palabras que el Señor le dijo. Y dice la palabra que tristemente se echó a llorar. Si Pedro negó al Señor, ¿qué nos espera a nosotros, simples mortales y simples terrenales? ¿Qué nos espera a nosotros? Hermano, mire alrededor ese espíritu de odio que se respira contra nosotros. Tal parece que la gente nos ve bien, nos saluda bien, pero por dentro, como hacían como Esteban, crujen sus dientes porque somos un estorbo para esta humanidad. Esa sal que carcome en la herida, somos nosotros esa sal en esta tierra. ¿Sabe que en el 2019 eran 260 millones de cristianos perseguidos? 260 millones de cristianos en el 2019. Ahora en el 2020 hicieron otra vez el conteo. Hay una página que se llama Puertas Abiertas que se dedica específicamente a eso, a hacer conteos de las persecuciones. Y ellos dicen que en el 2019 eran 260 millones de personas perseguidas en el mundo, y en el 2020 subió 15 millones más el porcentaje. ¿Ha bajado la persecución? No, ha subido. Aceleradamente ha subido. Por eso le digo, usted no necesita irse al otro lado del mundo para ver la persecución. Aquí está comenzando a moverse. En las redes sociales comienza a moverse. Ya no te quieren dejar comentar, ya no te quieren dejar que tú digas, que prediques la palabra. Si usted pone en su muro de Facebook Romanos 15 o Romanos, donde habla la Biblia acerca de los homosexuales, en Corintios 12 donde habla de los homosexuales, las lesbianas, si usted lo pone, se lo elimina. ¿Por qué? Porque a la gente no quiere que usted ofenda a las personas. No quieren sentirse ofendidos ellos. Así como este concilio de Bremen que le pidió perdón a ese grupo por ofenderlos, por maltratarlos con las expresiones del pastor. Así hoy en día sí quieren que la gente sea. Que pidan perdón, perdóname por ofenderte. La palabra ofende, pero sana. La palabra ciertamente incomoda, pero por dentro te está sanando. Y amamos a las personas que son diferentes a nosotros. A los homosexuales, a las lesbianas, los amamos. Lloramos por ellos que encuentren el camino de salvación. Pero también queremos decirle que es algo incorrecto lo que ellos hacen. Queremos decirle que es algo antibíblico, antihumano, antimoral lo que ellos hacen. Y que necesitan conocer al Señor. Oramos por ellos para que sean rescatados de ese horno de tinieblas, de ese horno de oscuridad donde ellos viven. Pero cada vez que usted ore también, ore por aquellos 260, 275 millones de personas que son perseguidas por amor a Cristo. Incline su rostro, por favor. Para usted estas palabras deberían ser palabras de esperanza, sabiendo que nuestro Señor viene pronto. Para el mundo estas palabras son de miedo, son de terror, de temor. Pero para la iglesia estas palabras son de consuelo, sabiendo que nuestro Señor viene pronto, sabiendo que nuestra redención está muy cerca, sabiendo que nuestro Señor está preparando ya ese momento cuando recibirá a la iglesia allá arriba. Yo le pregunto, ¿usted está listo para lo que viene? ¿Su fe está verdaderamente fundada para lo que viene? ¿Tu fe está preparada para lo que viene?
¿Estás listo para decir: he decidido seguir a Cristo? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. O como aquella niña, la niña mártir, como Blandina, que mientras ella era colgada, martirizada, le decía a los mártires de León: no se rindan. Un momento más y estaremos con nuestro Señor. O como aquellos primeros cristianos cuando entraban al Coliseo romano y eran atacados por las fieras, y los leones devoraban a sus niños, y los leones devoraban a sus hijos y a sus padres, y ellos no negaban su fe. ¿Será que estamos preparados, iglesia, para ese momento? La primera prueba, el primer filtro de la iglesia se llamó coronavirus, y muchos no lo pasamos. El primer filtro donde la iglesia se coló y se vio quién estaba firme y quién no estaba firme, se llamó coronavirus, y muchos no pasaron el examen. Y ahora yo te pregunto, el 2021 no viene prosperidad. El 2021 no viene mejores cosas, vienen peores cosas. Y yo no soy profeta ni quiero serlo, pero las cosas que vienen para la iglesia no son cosas bonitas. Es sufrimiento, es restricción y es dolor. ¿Estarás listo para lo que viene? ¿Estarás listo para decir: he decidido seguir a Cristo? No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Póngase de pie, por favor. Entone esta alabanza conmigo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una vez más. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y he decidido seguir a Cristo. Y he decidido seguir a Cristo. Y he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, la cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo
seguir a Cristo. Y he decidido seguir a Cristo. Y he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Señor, fortalece nuestras vidas, porque podemos ahora estarle fallando ahora mismo. Cuando sea el día de enfrentarlos a la persecución, queremos hacer sonreír su corazón, amarle a usted y aborrecer esta tierra, y poner la mirada en lo más alto y enamorarlos de allá arriba, y enfrentar lo por venir con gozo, con alegría, con determinación, como lo hicieron aquellos santos hombres del ayer. Queremos hacerlo nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Quiero hacer algo. Tome asiento, hermanos, por favor. Tenemos unos minutos. Quiero hacer algo. Para hacer esto, le hago un recuento. Una persecución es tan fuerte como Pedro, como Mateo, como todos los apóstoles encerrados, porque un solo hombre estaba haciendo lo que Hechos 8 dice, 1, 2, 3. Estaban encerrados todos porque a sus oídos había llegado una noticia. Y la noticia era: Saulo, el que estudió a los pies del mejor maestro y de la mejor escuela del mundo, anda asolando, anda arrastrando, con cartas en la mano anda para abrir las puertas de los hogares y de las sinagogas, para sacar a todo aquel que practica la doctrina de aquel llamado Jesús. Y se encerraron y no volvieron a salir, hasta que Saulo empezó a buscarles a ellos ya convertidos al evangelio. Bernardino era un jovencito que el hermano Ron y su familia lo conoce, se congregó con nosotros en nuestros inicios de la iglesia. Es de un lugar de México, se me olvida el estado. Bernardino, un joven, tuvo que regresar a México, jovencito. A los 2 o 3 años de estar en su pueblo en México, Bernardino continuaba guardando su salvación en su casa, porque en el pueblo no pueden haber iglesias cristianas, es prohibido. Y Bernardino me llamó a los 3 años exactos, me llamó y me dijo: pastor, siempre me llamaba para pedirme consejo, para oráramos juntos y sentirse confortado. Pero Bernardino me llamó a los años y me dijo: pastor, ¿qué hago? Viendo las palabras de la predicación de esta noche me acordaba, y ¿qué hago? Me han mandado una carta a mi casa diciendo que yo seré el encargado de la feria patronal que viene
de poner todas las flores del santo que se adora aquí en el pueblo. Pastor, y el que no lo hace porque ha cambiado de la religión, abandonado, le ha dado la espalda aquí a esta religión católica de acá, lo sacan del pueblo, le quitan su casa y sus tierras y lo sacan. ¿Qué hago? Estoy necesitado que me aconseje. Es fácil decir, si fuera yo, Bernardino, yo no lo hago, pero estar en los zapatos es diferente. Pero yo le dije, Bernardino, si yo fuera usted, yo no lo hago, porque yo le diría que soy cristiano y que mi fe, la palabra, no me da permiso para hacer eso. Pastor, son capaces de sacarme de mi casa y de arrastrarme si fuera posible, y si quedo vivo, de sacarme del pueblo para que yo no viva acá. Nunca volví a saber de Bernardino. No les puedo decir si lo hizo o no lo hizo. Nunca volví a saber de él. El teléfono que tenía ya no trabajó. Le regresé la llamada, ya no supe nada de él. ¿Cedió? Yo no sé. Ceder es lo más fácil. Ceder es lo más fácil. De 10, 8 ceden, 2 rechazan, 9 ceden, 1 rechaza. Allá estaba Antipas. Allá estaba Antipas, el pastor de una de las iglesias de Asia Menor, en Pérgamo. Estaba brava la persecución. Tocaron las puertas de la sinagoga y le dijeron: Antipas, te buscan. Antipas sale y le dicen: si no niegas a tu llamado Jesús, pasaremos mañana y te arrastraremos por toda la ciudad. Antipas siguió haciendo culto fervoroso de adoración a Dios. Otro día llegaron a la sinagoga, lo sacaron en los carruajes de aquel tiempo, lo amarraron a su cuello y lo arrastraron por toda la ciudad. Y Antipas gritaba en la calle de toda la ciudad donde lo arrastraban por pedregales y las tierras empedregadas. Decía: estaba esperando un momento como esto para así adorar al que murió por mí en la cruz del Calvario. No todos podemos hacer eso. No todos. Nos hablaron de persecución. Viene persecución. Viene porque Dios es malo. Dios no es malo, Dios es bueno. Es que Dios quiere purificar, quiere sacar lo mejor para llevárselo al cielo. Hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador y un día tenemos que decirlo delante de la persecución: Jesús sigue siendo mi Salvador. Romanos capítulo 10 versículo 9: el que confesare con su boca que Jesús es el Señor. Romano, el que confesare, él que confesare con su boca que Jesús es el Señor. ¿Por qué se escribió ese texto? Ese texto se escribió en los tiempos de persecución, en los tiempos del César en Israel. En los tiempos del César todo el mundo tenía que adorar al César. Todo el mundo tenía que adorar al César, ¿sí o no? El César es un Dios, el César es su Señor. Y el César Augusto, los Césares romanos. Y en ese tiempo nace, crece Jesús. Y ahora hay que tomar una determinación de Romanos 10:9. El que confesare con su boca que Jesús, no el César, Jesús es el Señor, será salvo. Pero el que lo hacía lo arrastraban. El que lo hacía lo encarcelaban. El que lo hacía perdía muchas cosas. Y por eso dice: el que confesare que Jesús es el Señor. Viene el día y la hora en el cual nosotros tenemos que confesar que Jesús es el Señor. Si delante de los demonios los cuesta confesar que Jesús es el Señor, imagínense en una persecución literal. Esta noche podemos decir que Jesús es el Señor. Dice el hondureño: no te asustes, pero viene la persecución. Cuando venga, sonríele. Sonríele. Yo no puedo decir que voy a estar con ustedes, porque cada quien agarrará para su lado en aquel tiempo.
Los templos se cerrarán, la Biblia será prohibida, se irán a meter a los, como dijo el hermano, a las catacumbas, a los lugares, a esperar hasta el día que el Señor nos lleve. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? No me conteste si usted sí está preparado. Nuestros hermanos del ayer la pagaron muy fuerte. Cristo es mi Señor. Jesús es nuestro Salvador. Claro que sí. ¿Lo escuchan los demonios? Lo están escuchando los demonios. Que Jesús es el Señor. Lo están escuchando. Los demonios están por ahí poniendo el oído. Pues diga usted: Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Que oigan los demonios: Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Amén, hermano. Vamos a ver. Ponte a pensar que viene una persecución terrible. Ahorita no los vamos a morir. Viene una persecución. En una persecución usted puede decirle: he decidido. ¿He decidido qué? Seguir a Cristo. Usted no está obligado a hacerlo. Usted no está obligado a hacerlo. Yo voy a cantar el cántico. Tengo 5 minutos. Usted se para y lo canta con fuerza, pero solo si hay convicción en usted. Nadie voltee a ver a nadie, porque aquí el padre no va a ayudar a la madre, los padres no van a ayudar a sus hijos, su hermano no va a poder ayudar a su hermano. En persecución es sálvese quien pueda. Yo voy a cantar el canto, y si usted quiere hacerlo, solo si tiene convicción de soportar una persecución, póngase en pie, porque aquí está el Espíritu Santo y a Él no se le puede engañar. Solo si puedes. Si usted está en pecado, usted no puede, porque si ni con los demonios pudiste, contó más con una espada afilada. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y he decidido seguir a Cristo. Díselo fuerte. Que escuchen los demonios. Que escuchen los demonios. Ahí están afuera. Ahí están por ahí. Sí. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y si me llaman, el aleluya. Y si me llaman, eso es. No vuelvo. Y he
Dáselo a Él. Decisiones. Seguir Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y la cruz al frente y el mundo atrás. ¡Fuerte! ¡Fuerte! El mundo atrás. ¡Sí! El mundo quedó atrás. ¡Oh, sí! Atrás, no vuelvo atrás. Es que atrás no hay nada. Es que en el mundo no hay nada. Es que todo está reservado para nosotros en el reino, en la patria, en la ciudad celestial que Dios ha preparado y ha construido para nosotros. Este mundo no tiene nada. Este mundo no tiene nada. Nosotros lo tenemos todo arriba porque Cristo lo preparó. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. He decidido seguirte. Gracias. Danos convicción. Danos convicción. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz es